Bien, terminaron las audiencias públicas por el tema de la tarifa de gas y el gobierno dijo que va a seguir adelante con el cronograma y la forma de incrementar las tarifas en esa última versión que había habido. De esto nos habla ahora Julián Guarino. Julián. Hola, Juli. Buen ¿Qué tal? día. Buen día. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? No los vi a ninguno de los dos en las audiencias del fin de semana. Pero- Quiero decir nada más. Miraste ¿No vi mal. pasar por ahí? Miraste Claro, mal. no. Ah, puede ser. Bueno, pero había poca Lugar gente. había. Si nos queríamos sumar, éramos bienvenidos. Había Yo creo que mucho- si te asomabas ahí en la puerta y pasó? A decías, ver. quiero pasar, no había nadie. Bueno, la verdad que como espectáculo, la verdad que no daba realmente, pero sí, la verdad pasó muchísima gente, muchísimos sectores representados en la figura de algunos legisladores, algunos sindicatos, también asociaciones de consumidores, que fueron las primeras, ¿no? Recordemos que desde el día viernes en adelante se dispuso lo que era esta audiencia pública, donde cada uno podía ir y explicar, bueno, cuáles eran sus argumentos a favor o en contra, o quizás directamente emitir una opinión desinteresada de lo que era este aumento tarifario propuesto por el gobierno para, en este caso, la factura del gas. Bueno, ¿qué terminó pasando? Que a lo largo, bueno, fueron muchas horas realmente, ¿no? El viernes, el sábado, todo el día, de punta a punta hasta la noche tarde, y ya para el domingo prácticamente no quedaban exponentes, o en todo caso sí había algunos habían faltado, y se pensaba que quizás el domingo podían llegar. Bueno, en definitiva, el gobierno terminó emitiendo un comunicado el sábado a última hora para que aquel que quisiese se presentase en forma espontánea a emitir su opinión con respecto a lo que era este incremento tarifario. Bueno, duró 2-3 horas, se cerró la convocatoria y ahí el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio una conferencia de prensa donde, entre otras definiciones, lo que dijo es: nos vamos a tomar 10 días, vamos a emitir un dictamen con todas las opiniones que se vertieron a lo largo de las últimas horas, y en función de eso se van a tomar algunas decisiones y se van a hacer algunas modificaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales reclamos? Es decir, porque Claro. en términos globales el proyecto que presentó el gobierno es un aumento cercano al 200% con una factura promedio de 110 pesos. Sí, 110 pesos aproximadamente. Y con aumentos cada 6 meses. Ahora, Sí. ¿cuáles fueron aquellas propuestas o variaciones Sí. que han pedido quienes expusieron allí? Se repitió mucho, primero, que no se tenía, recuerdan ustedes que lo que habíamos debatido la última semana, ¿no? Que no estaba el precio de referencia por parte del gobierno para lo que era el gas en boca de pozo. Eso se dijo cerca de un centenar de veces a lo largo del fin de semana. Yo diría que ese es el primer foco a tener en cuenta. Después se le dijo al gobierno que estaba marcando un camino alcista de las tarifas, que por más que era con ajustes semestrales, bueno, a pesar de que era gradual, de todas maneras implicaba un incremento a lo largo del tiempo de aquí hasta el año 2019 importante, y en un marco donde se supone que vos no vas a tener tanta inflación, los incrementos se terminan afectando en términos reales, es decir, te están quitando una parte del poder adquisitivo bastante fuerte. Bueno, eso se discutió sobre todo, y después se le hizo otra crítica importante, que fue que el acceso a la tarifa social era muy complicado. Recuerdan ustedes que hicimos incluso una entrevista el día viernes con Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría, y él nos señalaba algo parecido. Bueno, mucha gente terminó señalando a como otro de los puntos a resolver, que la tarifa social, primero, no era tan universal como se pensaba, y en segunda instancia, que la verdad que era muy complicado finalmente terminar el trámite para tener la tarifa social. Entonces, ¿qué dijo el ministro de Energía, Juan José Aranguren? Bueno, descartó que se va a trabajar en el tema, y puntualmente que van a tratar de ofrecer un acceso mucho más universal y más sencillo a lo que es la determinación de la tarifa social, que vos puedas directamente anotarte. Claro. Y otra propuesta que se le hizo y que probablemente el gobierno termine recogiendo es que cuando vos haces el trámite para una tarifa social, por ejemplo, en el caso del gas, que puedas extenderlo a el agua y también a lo que es la provisión del servicio de energía eléctrica. Es decir, que ya un trámite te Claro. sirva Para para los todos. 3 servicios. Sí, es lo más Que me lógico. parece bien, digamos, Sí. y que tiene Eso es lo que un estaba reclamando sentido. Polino. Eso estaban reclamando. Bueno, en ese sentido es probable que haya algún tipo de gesto por ese lado. Ahora, Juli, de Sí. acá al 2019, ¿cuál es el porcentaje de aumento? Bueno, supera el 400%. Sí. Si uno toma punta contra punta Creo que este año... La cifra es 403%. Claro, en sí, dólares. incluso llega al 425% en dólares, es decir, la tarifa va subiendo y se supone que si hay una devaluación en el medio o algún tipo de depreciación gradual del tipo de cambio, esa tarifa se te va a ir ajustando. Claro. Yo creo que el gobierno tiene
tiene que hacer cambios, muy probablemente, porque le han marcado muchísimo que la tarifa a la cual de alguna manera pretende acceder es muy elevada en el tiempo, y si suponemos que no va a haber inflación en la Argentina, que es algo que el propio gobierno está sosteniendo, esto es en términos reales un aumento realmente muy, muy importante. El otro dato que yo creo que es central y que hoy empieza a trascender, vamos a ver si el gobierno lo termina confirmando. Recuerdan ustedes que decíamos, no se sabe si se va a discutir o no lo que son las tarifas para las pymes, para los comercios, para las industrias. ¿Por qué? Porque el gobierno había dejado, de alguna manera, fijo lo que era el incremento del 500% de tope con respecto a lo que son los comercios, las industrias, y sobre todo comparando contra lo que era la tarifa del año previo. Bueno, lo que dijeron en las últimas horas quienes forman parte del equipo de Juan José Aranguren es que en principio el gobierno recortaría a la mitad del aumento de la tarifa del gas. Es decir, que si el incremento que se había dejado fijo era del 500%, el incremento que se va a proponer en una primera instancia va a ser del 166%. Es decir, el primer escalón es 166% de la tarifa que pagaste hasta marzo. Y a partir de allí, incrementos semestrales del orden del 36%. Entonces, digo, esto es lo que ha trascendido hasta ahora. Habría una caída o un recorte bastante fuerte de lo que eran las tarifas, por lo menos que seguían vigentes hasta la realización de la audiencia pública. ¿Y esto por qué? Bueno, porque lo que señala el gobierno es que toma lo que son los pedidos, tanto de la CAME como también de todos los sectores vinculados al gas natural comprimido. Recuerdan que hemos tenido en este programa también. Bueno, están marcando esos dos sectores como muy relevantes, y lo que dicen, bueno, en función de lo que son los planteos de la CAME y del GNC, de toda la industria del GNC, vamos a revisar lo que son las tarifas de gas, y lo que ha trascendido probablemente es que se fije este monto, hasta un 250% en una primera etapa, pero 160% en el primer semestre de ajuste contra el 500%. La intención del gobierno es que empiece a regir a partir del 1 de octubre. Claro, la intención del gobierno es que a partir del 1 de octubre empieza a regir, y bueno, la factura te llega después, ¿no? Obviamente, sí, a fines de octubre la factura mensual llegaría. Con respecto a esto, la verdad que todavía no hay modificaciones en lo que tiene que ver con el gas residencial. Es decir, por ahora sigue vigente, porque el gobierno arriesgó una cifra, que es el incremento, por ejemplo, promedio de hasta 107 pesos, marcan como una cifra promedio que podría tener una factura para los hogares de bajo consumo, de consumo medio, pero ahí es lo que marca como límite. A esos 107 pesos yo creo que seguro hay que agregarle los impuestos que afectan directamente el consumo de gas, es decir, que ya no estás en 107, sino que estarías en 130, 140 pesos, y a eso hay que sumarle los impuestos indirectos que cobran los municipios adentro de la factura de gas, pero que no pertenece al rubro del gas. Sí. Y yo diría que ahí ya tenés claramente una boleta de entre 200 y 300 pesos mensuales. Que serían unos 500, los impuestos representan... puede representar entre 20 y 30% lo que son los impuestos directos al gas, y después hay que ver, porque hay mucho... depende del municipio. Depende del municipio, pero está claro que podría incrementarse mucho más. En resumidas cuentas, digo, si no hay ningún tipo de revisión, el gobierno dice que sí, que en los próximos 10 días va a elaborar un documento y ahí va a tomar en cuenta lo que son las modificaciones. Sí. Ahora, si uno dice, bueno, ¿a qué me tengo que atener? Y la verdad que el incremento va a venir, y en muchos aspectos se va a sentir. Bueno, ni hablar en los estratos que mayor consumo de gas hacen, porque ahí la tarifa promedio es de 1.000 pesos por mes, sin contar los impuestos, con lo cual realmente es muy probable que la tarifa esa esté en el orden de los 2.000 pesos mensuales si uno le suma impuestos directos e impuestos indirectos. Bien, la otra audiencia de octubre para hacer un análisis general o una reformulación general de las tarifas. Sí, hay una audiencia que está prevista para el mes de octubre y que va a tener, digamos, como foco lo que es la energía eléctrica. Esa es la que está prevista para realizarse. En principio el gobierno ha dicho que se va a realizar, y lo que por ahora hay al menos es que todavía siguen vigentes determinados incrementos a lo largo del país, salvo en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde había un amparo que justamente hacía que esas tarifas... Pero ahora la revisión integral de las tarifas, ¿tiene que ver solamente con electricidad o van a tratar ahí también el tema de agua, por ejemplo? Podrían tratar. Lo que es muy probable es que si el gobierno emite un dictamen en los próximos 10 días, eso ya no se modifique. Claro. Una vez que se realizó la audiencia del gas,
se emite un dictamen, el gobierno fija el esquema tarifario, en principio tendrían previsto informarlo la semana que viene. Sí. ¿Para qué? Para poder empezar a facturarlo a partir del mes de octubre. Costo de transporte y distribución se trató en esta audiencia. Se trató también en esta audiencia, hubo pedidos bastante, digamos, formales vinculados a algún recorte en las tarifas, pero en concreto el mayor foco de atención fueron las tarifas de gas en Boca de Pozo, porque es representativo, el 70% del total de la factura que pagamos en casa tiene que ver con el precio que se le ponga como referencia a ese gas. Claro. Así que bueno, nada, para tener en cuenta, a ver, positivo que se haya realizado la audiencia pública, sin ninguna duda. Negativo que, y bueno, que aquel que iba, yo fui el sábado, por ejemplo, la verdad que la sensación que te daba era de una especie de catarsis, ¿no? Sí. Es decir, bueno, que pase el número 23, pasabas, y la verdad que había una queja con respecto al gas en Boca del Pozo. Se cumplió su tiempo, 5 minutos. Venía otro atrás y decía, bueno, no, yo quiero hablar de otro tema. Entonces, claro, el tema que se trataba no ganaba profundidad. Y no, porque era permanentemente, claro. Y no permitía tampoco analizarlo en profundidad. No. Menos aún si el que venía después hablaba de otro tema, exactamente. Y ese fue una de las cuestiones que uno puede decir, bueno, la mecánica está buena, pero de todas maneras no llegas a, no es que se llega a alguna conclusión, no. Se toma un registro, se graban las participaciones y hasta ahí. Gracias, Julián. No, Seguimos en minutos.